Hola, buenos días. Voy a entrar en esta dinámica un poco odiosa pero amigable de los videos, prometiendo que esta es mi última observación o intervención sobre el plebiscito que se va a votar mañana en Colombia. Eh, Les voy a decir que voy a votar, porque lo voy a votar, violando, como es mi derecho, también mi secreto al voto, pero creyendo que esto les puede ayudar también a fortalecer sus argumentos en uno u otro sentido, pues para las personas que vean este video. Eh, yo recorrí todas las fases de la votación, desde un no radical hasta una abstención radical, y hoy me encuentro en un sí, pero, ¿sí? Así creo que voy a votar mañana, voy a votar al sí, pero con muchas reservas, eh, muchas observaciones y muchas, digamos, inquietudes sobre lo acordado y sobre la calidad de los actores que participan en el proceso y sobre la implementación, que me parece lo más difícil en este momento. Eh, Mi no estaba fundado básicamente en que se viola muchísimo el principio de la igualdad, tanto de los movimientos políticos independientes que les toca irse cuadra por cuadra a recoger firmitas para poder obtener una curul o una postulación a una alcaldía, y que si no alcanzan un determinado umbral de votos van a tener que pagar multas muy duras, y súbitamente las FARC, por haberle hecho daño a Colombia durante 52 años, van a tener 10 curules automáticas en el Congreso. Eso me parece que viola de tajo el principio de igualdad. Creo que es un error histórico incentivar la participación política a partir de la violencia, pero pues esa fue una de las concesiones que tocó hacer a las FARC, y pues creo que también tiene razones. Es decir, yo creo que no habría otra forma de que las FARC llegara al Congreso si no es por esta vía, pero me parece demasiada representación, me parece injusto que ese sea el mecanismo, simple asignación de curules porque, ajá, a pesar de que van a participar en las elecciones ahí con una forma retórica y simbólica de entrar a la vida política, pero obviamente me opongo claramente a ese punto. También creo pues que hay un incentivo perverso de prebendas, de concesiones y de dádivas a un grupo terrorista que se desideologizó desde la década de los 80 cuando entraban con fuerza a al negocio del narcotráfico, a la dinámica del narcotráfico, y que no han podido salirse de ahí y tampoco son claros. Otro punto que me lleva a mí a pensar que él no tiene buenos argumentos es que la reforma rural integral, primero, las FARC no son el actor adecuado para hablar del campo, a pesar de que lo conocen muy bien, porque usurparon, violaron, asesinaron y desplazaron campesinos. Creo que por eso mismo no son el interlocutor válido. Conocen el campo, conocen las dinámicas del campo, pero ellos fue un actor que hizo ruido y que maltrató al campesino y que lo reclutó a la fuerza y que metió a los niños, no como ellos dicen, que los niños llegaban allá prácticamente implorando protección, sino que llegaron reclutados a la fuerza y buscando protección, sí, pero de ellos mismos. Entonces, no me pidan que endiose a las FARC y que ahora vea a Timochenko como el rockstar que lo están pintando, subido en una tarima vestido de blanco y las manos vitoreándolo. Eso yo no lo soporto, ¿sí? Honestamente me parece que es grotesco, ¿sí? Y que no podemos ver ahora a Iván Márquez y a Romaña y a toda esta cantidad de asesinos como unos héroes y unos referentes de la vida política y pública nacional. Eso me dan ganas de vomitar, honestamente se los digo. Después pensé en abstenerme, digamos, como una forma de no prestarle mi voto al uribismo, porque desafortunadamente el uribismo cooptó absolutamente el voto por el no, llenándose de los argumentos más absurdos del mundo que tienen que ver con este cuento del castrochavismo, que ellos no han sido capaces de argumentarlo, y que es un galimatías ahí que ni ellos mismos entienden, pero que les sirve para llenarse el hocico de babasa y de expulsar todo ese odio que tienen irracional, visceral. Además, que lo que más no del uribismo es que se llevó gente buena, es decir, gente inteligente, gente capaz, gente competente, y terminó alienándola esa forma de pensar un poco autómata, un poco pensando a ver qué dice el líder para ver qué seguimos los demás, que les castra el criterio de entrada y que para poder estar ahí tienen que prácticamente firmar un compromiso de lealtad con Uribe,
y Uribe es un personaje nefasto, quizás el más nefasto que ha tenido la historia de este país. Entonces yo no le voy a regalar mi voto al uribismo, a pesar de que considero que tengo razones serias para votar, no le iba a regalar mi voto al uribismo. Y finalmente porque llegó al sí. O sea, llegó al sí básicamente por una frase, entre las cosas mal dicha, de Timochenko en su discurso. Y fue, ofrezco perdón a las víctimas. ¿Sí? Si bien la frase correcta era pido perdón a las víctimas, el contexto en el que lo dijo, el tono con el que lo dijo y la emoción con lo que lo dijo, claramente estaba, digamos, realmente sacando la bandera de la paz. Por primera vez no vi un Timochenko arrogante, por primera vez no vi un Timochenko desafiante, por primera vez no vi un Timochenko soberbio, vi un Timochenko sincero. Y así de sinceridad de ese asesino, ¿sí? Me parece un asesino, un narcotraficante, una persona absolutamente desideologizada que se valió del dolor de todo un pueblo para encumbrarse en donde está ahora. Pues yo creo en su palabra, ¿sí? En esa palabra, en esa palabra. Creo que pidió perdón de corazón. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No sé. Pero creo que la base de la reconciliación es el perdón. Y si hay una solicitud sincera de perdón, como yo la percibí de Timochenko en ese discurso, eh, también debe haber una respuesta social positiva a esa petición. Y yo quiero ser parte de esa dinámica de perdón. Además que yo tengo que confesar algo, yo no he sido víctima directa de la violencia. Por allá a finales de los 80, principios de los 90, sufrí mucho con el narcotráfico de Pablo Escobar. Mi papá fue magistrado de la Corte Suprema reemplazando a Hernando Vaquero Borda, que lo asesinó en narcotráfico, y después fue ministro de Justicia cuando se entregó Pablo Escobar. Entonces, amenazas sí tuve casi a diario, zozobra, susto, tristeza de encerrarme. Mis hermanos se fueron del país. Fue una época difícil, pero es otro contexto de la violencia. Yo sobre esta violencia de las FARC no puedo decir que haya sido víctima directa. La conocí porque trabajé en el programa de protección de la Fiscalía mucho tiempo y sé qué tan criminales son. Eh, Estaba en el CTI cuando pusieron la bomba del Nogal y estuve muy cerca de ese proceso de investigación en la sección de información y análisis del CTI, digamos, haciendo algunas pesquisas y definitivamente fueron ellos. La masacre de los diputados del Valle, lo de Bojayá, también estuve en Bojayá, estuve en el año 2006 todo el año acompañando a la población de Bojayá. Entonces, digamos que si bien no he sido víctima, sí me he sensibilizado mucho con el dolor que ha dejado las FARC durante todo este tiempo. Que además no es exclusivo de las FARC, ¿no? También existe el dolor que nos imprimieron los paramilitares, los mismos agentes del Estado. De los falsos positivos no quiero hablar porque eso me descompone profundamente, porque el uribismo con las víctimas de las FARC sí tiene una condolencia gigante y con los falsos positivos les parece que eso fue simplemente un daño colateral, simplemente un accidente, simplemente algo irrelevante, cuando fueron casi 4.000 jóvenes masacrados miserablemente, desarmados y uniformados, pero bueno, ese no es el tema. Entonces llego al sí porque creo en el perdón. Llego al sí porque creo que sí podemos llegar a espacios de diálogo sinceros. Eh, Voto sí porque sí le creo al Iván Márquez que abrazó a las víctimas de la chinita, a ese le creo. No al narcotraficante terrorista que se sube a una Harley Davidson dentro de su ideología comunista que es basura, pero sí creo, le creo al terrorista que está pidiendo perdón a pesar de la soberbia y de que el gobierno lo encumbró y todo esto. Pero creo que no hay otra alternativa. El no, el no no es una alternativa, ¿sí? De hecho, creo que no es necesaria esta refrendación, pero me parece legítima. Y me parece legítimo que el gobierno busque el sello del pueblo para decir estamos haciendo lo correcto. Y me parece que el plebiscito es el mecanismo adecuado, a pesar de que la pregunta pues es un poco engañosa, pero son sutilezas. En el fondo, estamos en un momento histórico en donde el país tiene una oportunidad irrepetible de alcanzar un estado perfecto para el diálogo. Creo que esa es la virtud de este proceso. Nos vamos a poder sentar a hablar sin matarnos. Es decir, ver a Iván Márquez pues ya no le da a uno tanto miedo como antes. Ver a Romaña, que es un asesino cabrón, qué pena que lo diga, que secuestró al hijo de unos amigos de mi papá, que se llama, o se llamaba porque yo creo que está muerto Enrique Márquez, eh, con esa sangre fría que dice no acordarse de Enrique, pues es de repugnante. También sé que hay muchas víctimas que no han perdonado. Y el perdón es exclusivo de la víctima. O sea, uno no puede perdonar por las víctimas o no perdonar por las víctimas. Las víctimas perdonan, no perdonan y ese perdón hay que respetarlo.
pero lo que yo hablo es de este perdón social que nos invita al diálogo. Entonces, voto sí, con todas las reservas y todo el escepticismo que me inspiran tanto lo acordado como creer en los acuerdos, como creer en los actores que se sentaron en esa mesa, como creer en el gobierno Santos, que me parece que ha sido lo más hipócrita y mentiroso de toda la historia de este país, ¿sí? Si Santos decía que Uribe era el segundo Bolívar es porque él era el segundo Santander y ninguno de los dos fue tan emblemáticos como la historia los pinta. Entonces, me trago estos sapos, salgo a votar por el sí, pero mi obligación como ciudadano es ser absolutamente rígido con el cumplimiento de los acuerdos por un lado, con la veeduría ciudadana por el otro y con ser severo con la guerrilla cuando no cumple lo que promete. Y creo básicamente que en esto la justicia va a tener que ir dando unas pinceladas y que el acuerdo por sí solo se va a ir ajustando en la medida de los tiempos. Entonces yo prefiero corregir sobre lo acordado, no volver a empezar de ceros como propone el uribismo, mucho menos con los presupuestos que tienen. Ellos creen que gana el no, la guerrilla se sienta y se somete a que los manden a la cárcel y se acabó todo. Eso es ridículo. O sea, de los argumentos uribistas no hablemos, que no hay, no existen, no son sensatos, no vale la pena discutirlos. Pero hay argumentos del no que vale la pena tener en cuenta y que hay que hacer valer en este proceso de implementación. Entonces, pues corriendo el riesgo de aburrirlos en 15 minutos, que pienso hablar 3 minutos más, eh, mi voto es por el sí, ¿sí? Mi voto es por el sí porque he vivido este país, eh, me he metido a zonas muy difíciles en Guapi, en Rionapi, en Cupica, en Bojayá, en Arauca, en La Guajira, en Leticia, como funcionario de la Fiscalía, como funcionario de Acción Social, como funcionario de la Presidencia de la República, como una persona que le gusta conversar con las comunidades. Reconozco que aquí hay, digamos, un proceso mucho más largo de reconciliación. Esta no es la paz. Quiero que eso lo tengan claro. Esta no es la paz. Esta es la finalización de un conflicto muy específico. Y si en 30 o 40 años estamos firmando otra paz, este no sirvió. Porque un país que se la pasa firmando acuerdos cada 40 años, como pasa en Colombia, porque el anterior que firmamos, simbólicamente la constitución del 91 hace 25 años, y antes, en el año 57, el Frente Nacional. Entonces, esas firmas de acuerdos de paz pues no son la paz, ¿sí? Digamos, es la mutación del conflicto violento en otra forma. Si en 40 años estamos firmando un nuevo acuerdo, o en 25 o en 30, es porque este no funcionó. Y ese riesgo es latente. Eso puede suceder. Y eso puede suceder porque estamos hablando con actores mentirosos e interesados. ¿Quién es? El gobierno nacional, encabezado por el presidente Santos, por un lado, y la guerrilla de las FARC, desideologizada y narcotraficante, por el otro. Entonces, aprovechemos este impulso nacional de bondad, sentémonos a resolver nuestros conflictos de manera pacífica y démosle sentido a la paz, ¿sí? Esta sí es la oportunidad de darle sentido a la paz, no es la paz. Entonces, mi voto es por el sí, esas son mis razones, esos son mis argumentos. Me perdonan lo atropellado y lo poco hilado de mi exposición, pero creo que pues es mi forma de hablar y creo que en el fondo pues doy claridad sobre mi perspectiva. Este personaje fastidioso y odioso al que yo llamo el Mariquis, pues obviamente dará sus opiniones después del plebiscito, porque creo que aquí hay bastante material, digamos, de humor para sacar, pero no quería jugar, digamos, al irreverente y al chistoso con una fecha tan importante como la que se nos viene mañana. Entonces, mi voto es sí, pero hay que construir la paz, la participación ciudadana es imprescindible, no podemos delegar la paz, no podemos dejar un mandato para la paz allí en actores interesados y conflictivos, sino que nosotros mismos tenemos que asumir eso en la construcción de nuestra interacción diaria, en la cotidianidad. Y ahí está la verdadera paz. Es decir, voy a decir algo odioso y duro, pero con que dejemos de ser tan hijueputas, vamos a empezar a construir un país en paz. Porque ese es el problema de fondo de este país, la cultura del vivo, la cultura del guerrillero que delinque durante 52 años y termina en una curul en el Congreso. Ese es un vivo. Y eso es lo que estamos premiando. Pero si ese sapo que nos tenemos que tragar nos abre un espacio de diálogo, de interacción y de argumentación y de deliberación como lo estamos formando, habrá valido la pena. Entonces yo creo que el acuerdo en sí mismo no tiene ni significado ni propósito, pero que nosotros le podemos dar ese sentido, ese significado, ese propósito. Entonces les explico mi voto. Respeto la posición de los demás,
honestamente no la de los uribistas porque no la entiendo ni me parece que están en otro planeta llamado odio con el que no se puede dialogar, pero vale la pena intentar un nuevo país. Entonces mañana saldré a votar sí y espero que el sí aplaste mayoritariamente en función de el diálogo de un país que veamos mejor para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Espero que esto les sirva para su, digamos, para su propia argumentación y nos vemos luego con Don Mariquis. Chao.